Bueno, y este 1 de marzo comenzó el pago de la segunda nómina del llamado aporte familiar permanente de 2023, pero que se conoce como Bono Marzo. Vamos a conversar de esta y de otras materias con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Un gusto estar con usted. Gracias, ministra. Bueno, comienza este marzo con esta buena noticia para este segundo grupo. ¿A quiénes va a beneficiar y cuál es el esfuerzo que se ha hecho para aumentar la ayuda a este grupo? Bueno, lo primero es señalar que el Bono Marzo este año asciende a 59.500 pesos, que llega a cerca de 1.400.000 hogares y se paga por carga, Matilde, por tanto llega a más de 3 millones de personas. Se pagan más de 3 millones de Bono Marzo y los beneficiarios son aquellas personas que están en la asignación familiar, en el subsidio único familiar o que pertenecen a un par de programas que administra el Ministerio de Desarrollo Social que se denominan Seguridad y Oportunidades o Chile Solidario. Perfecto. Y entonces comienza este segundo grupo que a través de una página web se puede ver entonces si quienes tienen derecho, consulta.aportesfamiliar.cl. Ministra, estas ayudas para muchos, sobre todo para los parlamentarios que hoy día ya comienzan su labor legislativa, pudiera ser insuficiente. De hecho, ya hay voces desde el Partido Comunista que están pidiendo un esfuerzo mayor que vaya en apoyo de las personas que están pasando malos momentos a raíz de la inflación. Todo para contener un eventual nuevo retiro. ¿Qué le parece este esfuerzo adicional? ¿En qué medida el gobierno está dispuesto a hacerlo? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que el presidente Gabriel Boric durante el mes de enero anunció una serie de medidas que se empezaron a legislar en enero y que continuaron el día de hoy con su trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, y que lo que hacen es duplicar de forma extraordinaria el Bono Marzo. Por tanto, ahora, si las familias ya están recibiendo en esta segunda nómina de pago, ¿cierto?, 59.500 pesos por cada carga familiar, les va a corresponder, una vez que esta ley sea aprobada, que esperamos que sea prontamente, la misma suma de nuevo. Por lo tanto, extraordinariamente el Bono Marzo se duplica, ¿no?, precisamente para dar una ayuda a la familia en el contexto en el cual los ajustes a la economía que hemos estado viviendo se van perspectivando para ir, ¿cierto?, iniciando un repunte desde el segundo trimestre del año. En ese sentido, el presidente también ha dispuesto que dentro de las iniciativas, además de duplicar el Bono Marzo, Matilde, se establezca un beneficio que se había negociado junto con la CUT el año pasado en el alza del salario mínimo, que como usted sabe ha sido la más importante en los últimos 20 años, que era el aporte complementario a la canasta básica de alimentos. Nosotros tenemos que negociar ahora nuevamente salario mínimo junto con el ministro de Hacienda, con la Central Unitaria de Trabajadores, en diálogo también con las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y este aporte a la canasta básica de alimentos, que ha ido experimentando alzas con motivo de la inflación, se va a transformar ahora en una ayuda que va a prolongarse desde mayo hasta diciembre a través de la figura de lo que se denomina bolsillo familiar electrónico, que es un depósito de este aporte complementario en la cuenta RUT para que las personas, cuando vayan a comprar alimentos, puedan hacer efectivo un descuento del 20% de su costo. Entonces son distintas ayudas que se van complementando unas con otras. Asimismo, también, Matilde, contarle que el SUF, el subsidio único familiar, se va a reajustar en un 20% para siempre, y además que el presidente ha dispuesto que 900.000 niños aproximadamente ingresen al subsidio único familiar, que cumpliendo los requisitos no han sido postulados. Pero como el Estado tiene ahora mayor robustez de las bases de datos, también podemos llegar más rápido a esa familia. Así que el paquete económico, diríamos, que está con estos 4 elementos que están hoy día en el Congreso Nacional. Pueden sumarse elementos porque desde, yo le decía, usted lo tiene que saber mejor que yo, desde, por ejemplo, el Partido Comunista hay una batería importante de peticiones. Una de ellas es que se pueda llegar antes con el sueldo mínimo a los 500.000 pesos, que también ciertos servicios básicos, tarifas se congelen, la estabilización en el precio de las parafinas. Por ejemplo, ¿cuán posible ve usted que se pueda llegar antes a los 500.000 pesos de sueldo mínimo?
Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que el país hizo un importante esfuerzo el año pasado en el reajuste del salario mínimo, que continuó en enero del año 2023 con los 10.000 pesos adicionales que se sumaron a los 50.000 anteriores, y que además ha sido un esfuerzo del país, lo señalo en esos términos, porque tanto el sector privado como el sector público, a través de un subsidio a las pymes, han apoyado para que los salarios puedan ir mejorando un poco, ¿no? Porque tenemos una estructura salarial bastante inequitativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a iniciar este mismo mes, junto con el Ministerio de Hacienda, además, la nueva negociación de salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores, porque el salario mínimo se reajusta los 1 de mayo. Así que ahí seguramente podremos concordar, ¿cierto?, los tiempos y los esfuerzos económicos también que se puedan hacer en la materia, pero es un diálogo que recién se inicia, teniendo a la vista que hay también otras ayudas que han estado también en curso. Por ejemplo, lo señalaba, ¿no? El subsidio a las pymes. Ministra, también los aportes que se hicieron distintos. el año pasado para bajar la parafina. Son roles el aporte distintos. también que se hizo para el precio de la combustible. Exactamente, Perdone. pero sí, son roles distintos. Usted es ministra de Estado, pero también es militante del Partido Comunista, y desde ahí es donde surge esta petición. ¿Cuál es la conversación que tiene usted con su partido? Bueno, yo soy militante del Partido Comunista desde hace muchos años, orgullosa militante, y en tanto también, con motivo de mi participación política, hoy día formo parte del gabinete del presidente Boric, y todos los temas que converse en el partido, por cierto, quedan en ese ámbito, así como también las conversaciones que llevemos adelante dentro del gabinete, pero sin duda las motivaciones son similares, el presidente ya lo ha señalado, las personas no van a quedar solas, hemos visto cómo también la economía ha iniciado un proceso en el cual esperamos que vaya recuperándose después de la pandemia que hemos vivido, con todas las consecuencias económicas que esto ha tenido, y también permitiéndonos, ¿cierto?, salir de una manera más estable de esta situación en la que hemos estado en los últimos años. Los mismos datos del IMASEC hoy día lo reflejaban. Estamos en una situación económica distinta, se ha crecido, se esperaba que fuera a la baja, sin embargo, la sorpresa fue al alza, pero hoy día, cuando se reanuda el debate parlamentario, nuevamente se habla de este nuevo retiro, se habla de sexto retiro, aunque porque el proyecto de ley así lo rotula. Pero, ¿qué le parece a usted que se vuelva a esa conversación, aun cuando hoy transversalmente, desde los principales partidos hay un rechazo? Y le digo hoy porque hay fenómenos electorales que se vienen justamente cuando se empiece a discutir. Sí, bueno, yo creo que le ha quedado tanto claro a la población como a las personas en general del país, a los que estamos en política, los otros efectos que se produjeron con motivo de los retiros, de la guerra en Ucrania, de las transferencias masivas también, del mismo COVID, ¿cierto? Y todo el proceso productivo internacional de los bienes y servicios, todo el alza en los costos que esto produjo. Así que, sin duda, son debates que el Parlamento da dentro del contexto democrático, pero nosotros como Ejecutivo tenemos una posición, los retiros no están dentro de nuestro programa, y estas medidas que recién se están legislando son medidas además que se contemplan con otras ayudas que el gobierno ha estado tanto impulsando como preparando, por ejemplo, con la extensión del IFE laboral a fin de permitir mayor formalidad en el empleo, el subsidio Protege para el cuidado de los niños menores de 5 años y así también fortalecer el empleo femenino, y por otro lado, nuevos anuncios que va a hacer el presidente próximamente que tienen que ver, por ejemplo, con un compromiso que hemos hecho para poder fortalecer, ¿cierto?, el acceso al seguro de cesantía. Entonces, hay que mirar la medida en su integralidad, y hoy día recién se está legislando el conjunto de medidas económicas. Entonces, cada paso hay que irlo dando en función del momento también que estamos viviendo. Claro, pero por eso sorprende. Claro, la ciudadanía va a contar, ¿cierto?, con apoyo, ¿no? Exactamente, por eso sorprende también que se ponga de nuevo esto sobre la mesa, pese a que hoy las voces mayoritarias son en contra. Ministra, vamos avanzando porque también está el tema de los préstamos, los autopréstamos, que pudieran en algún momento llegar a suplir, si la presión fuera demasiada, este retiro, que debiera ser tal vez en un contexto y con características bien acotadas. ¿Cuán dispuesto está el gobierno a sacarlo de la reforma a las pensiones para poder legislarlo aparte y que eso pudiera llegar a ser una respuesta?
Bueno, lo primero que quisiera comentar al respecto, Matilde, es que en el Congreso Nacional la Comisión de Constitución discutió tres proyectos de ley de autopréstamos, dos de los cuales contemplaban un autopréstamo del 15% a los fondos previsionales, o sea, superiores incluso a los retiros, con los efectos que sabemos que esto produce, y el tercer proyecto era por el total de los fondos previsionales. Por tanto, en esa discusión en la Comisión de Constitución, esos proyectos no avanzaron, tuvieron voto muy mayoritario en forma negativa, tienen que pasar a la sala y seguramente debiera seguir un rumbo similar, ¿no? Porque sabemos los efectos que se ha producido. Ahora bien, dentro de la reforma previsional hay un proyecto muy acotado de autopréstamo, hasta por $1.000.000, que además tiene mecanismos o contempla mecanismos para su devolución, pero forma parte integral de un proyecto de ley que resuelve el nudo principal en materia de pensiones y que, por cierto, esperamos que sea legislado en su integralidad, porque en la medida en que empecemos, ¿cierto?, a separar partes del proyecto de reforma de pensiones, corremos el riesgo también como país que pase lo que ha pasado con anterioridad y que lo principal, que es la pensión contributiva que viene de las AFP, siga siendo una tarea pendiente. Bueno, el ministro Marcel calificó ese autopréstamo también como catastrófico, que tendría consecuencias catastróficas. Ahora, ¿qué le parece el tono en el que vuelve la oposición, que vuelve con un tono bastante duro a la hora de hablar de reforma, sobre todo de la reforma previsional y la reforma tributaria? Se está diciendo que es una mala reforma, que es maximalista, que no está pensando en las personas en el sentido de que no fomenta el ahorro, que también se apropia indirectamente o en la práctica, dijo el senador Macaya, de los ahorros previsionales de las personas. Con ese ánimo, además, ¿cuál es posible poder conversar cuando también se está preparando una reforma alternativa paralela? Sí, bueno, yo creo que es importante que nosotros podamos hacer un esfuerzo para poder seguir comunicándole a la oposición los contenidos del proyecto de ley, porque muchos de las preocupaciones u objeciones que expresan, la verdad es que están bien despejados en el proyecto de reforma a las pensiones. Por ejemplo, el tema de la heredabilidad, el tema de la propiedad sobre el 10%, y hay temas seguramente en los cuales vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor por ponernos de acuerdo. Yo entiendo también que esto es parte de una discusión política legítima y también entiendo que, no obstante estén preparando una propuesta distinta, la oposición tiene sumamente claro que las materias de orden previsional son de iniciativa del Ejecutivo. Así como nosotros como Ejecutivo también tenemos claro, Matilde, que para poder sacar la reforma previsional debemos construir con la oposición un buen acuerdo. Eso es un dato de realidad y cada uno de los que estamos en las actorías políticas, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, tenemos que tener súper claro que la ciudadanía nos está mirando y requiere que como sistema político seamos capaces de resolver un tema que ha estado tanto tiempo pendiente. Claro, pero las voces son: la reforma no puede ser más mala. El gobierno no está en sintonía con lo que quiere la gente, porque la gente no quiere, de acuerdo a esa lectura, que este 6% adicional que propone la reforma vaya nada más que a las cuentas individuales y no a este fondo colectivo, donde el 3% va precisamente para la persona y el otro 3% va para este sistema, para que aumenten en definitiva más rápido. Pero se explica de una manera bastante distinta. ¿Cuál sería la respuesta suya? Mire, yo realmente considero que estas son posiciones legítimas, pero más que adjetivos calificativos respecto de que algo es malo, muy malo o más o menos malo, la verdad es que esperamos propuestas y voluntad de diálogo para conversar, porque si bien la oposición cumple su rol, yo entiendo que nadie está en desacuerdo en este país en que seguir haciendo lo mismo que han hecho la AFP 40 años y aún más profundizar su negocio con la nueva cotización del empleador sería en realidad un elemento muy complejo, porque no solo no subiría las pensiones de aquí a 40 años, sino que además tendería, ¿cierto?, a profundizar la deslegitimación del sistema de pensiones y, por tanto, del esfuerzo que hacen los trabajadores al cotizar. Ministra, ¿pero así qué que significa realmente, en la práctica? Más que adjetivos calificativos, creo que hay que hacer propuestas y sentarnos en serio a conversar. Y en la práctica, ¿qué significaría la presentación de un nuevo proyecto?
Bueno, en la práctica la verdad es que en torno a la técnica legislativa no significa mucho, Matilde, porque el Ejecutivo es quien tiene la iniciativa en materia de seguridad social y por eso es el presidente Boric, al igual que lo hizo antes el presidente Piñera y la presidenta Bachelet, quienes presentaron su proyecto. En lo político sí es una señal que me parece que, dependiendo de los contenidos de su propuesta, podría incluso hasta servir para poder buscar ese acuerdo, pero yo solo quisiera recordar que el proyecto de ley que presentamos recoge experiencias, no solo de la experiencia comparada, de los diálogos tripartitos que llevamos adelante, sino que también de la propuesta del presidente Piñera y de la propuesta de la presidenta Bachelet. Entonces, espero que esta tensión política que hoy día hace que el debate se vea un poco más complejo, se despeje prontamente, porque en materia de calidad de vida y de la posibilidad de las personas para mantenerse, para mantener sus hogares, así como tenemos que avanzar en salario mínimo, sin duda también tenemos que avanzar en pensiones. Y con la PGU siendo un buen avance, la verdad es que no es suficiente. Ministra, ¿y se va a retomar esta mesa que se había convocado para el regreso ya de febrero con todos los partidos, pero que sin embargo todavía no se ha juntado, y desde también la oposición plantean que lo más práctico sería juntar a las directivas de los partidos para tener un gran acuerdo marco antes de sentarse a discutir nada? Nosotros tenemos todas las posibilidades de diálogo abiertas. La mesa se planteó como una alternativa en atención a lo que se había discutido previamente antes de votar la idea en general de legislar, en la cual se avanzó. Y hoy día, si hay que buscar otra forma para resolver este tema, también vamos a estar disponibles. Pero sí hay que tener una cosa muy presente. El debate no se puede retrotraer a que esto sea más AFP y no seguridad social, porque si no, vamos a estar sacrificando generaciones completas de jubilados actuales y de jubilados próximos. Y en segundo lugar, tampoco se puede tratar de maniobras que lo que intenten es dilatar, porque en definitiva la ciudadanía, para tener cohesión social, para profundizar la democracia, necesita que los que estamos en política resolvamos sus problemas. Y eso es un dato de realidad, y yo creo que a pesar de la tensión política que tenemos en este minuto sobre la materia, lo vamos a lograr resolver bien. Creo que, y lo señalo, Matilde, no por un tema de voluntarismo, sino que porque uno también va conversando con los distintos parlamentarios de los distintos espacios, y es evidente que si bien hay miradas distintas, legítimas, que se dan dentro del debate democrático, estamos todos muy claros que este tema no puede seguir postergado. Así que hoy día retomó su trabajo el Senado, nosotros vamos a estar en el Congreso Nacional desde el día lunes y seguramente eso también facilitará el diálogo, pero si es la comisión de expertos o es otro tipo de instancia, tenemos la disposición, y así también nos ha mandatado el presidente, para lograr construir un buen acuerdo, ministra, sin retrotraer el debate y sin instalar dilaciones innecesarias, ¿no? Finalmente, ministra, y en 30 segundos no nos queda más, ¿sí o no? ¿Se llega a el 1 de mayo con ya aprobadas las 40 horas? Esperamos que sí, porque tenemos el proyecto aprobado unánimemente en la Comisión Trabajo del Senado. Después de 5 años, Matilde, en los cuales hubo mucha oposición, logramos construir un buen acuerdo y nos quedan muy pocos trámites, así que esperamos que este 1 de mayo podamos, junto a los trabajadores y trabajadoras de Chile, celebrar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Bien, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes.